Vamos ya, damas y caballeros, con las notas del profesor Martín Muñoz, de nuestro redactor jefe, después de la 19ª ronda del campeonato. Las notas del Gran Premio de México, como siempre, ordenado por orden de carrera. El primero entonces es Checo Pérez, que fue el primero que se retiró. Y Martín Muñoz, arrancamos con suspenso. Sí, evidentemente, tristemente, hay que decir, es un 4, al final es un accidente en la salida. A mí me recuerda un poco al accidente de Hamilton en Qatar, que también ese 3 en paralelo. En Qatar era Verstappen-Russell-Hamilton, aquí en este caso era Leclerc-Verstappen, y de repente se te planta un coche en el exterior con mucha más velocidad, igual que Hamilton en Qatar, un coche que ves que si le sale la maniobra se te pone líder, pero que compras muchas papeletas cuando haces una maniobra de estas, ¿no? Y evidentemente Checo le salió mal. El 4 sobre todo es por esto, porque al final es un gran chasco, corría en casa, necesita una carrera redentora como el agua, y en un fin de semana en el que lo había hecho bastante bien, porque en libres estaba cerca de Verstappen, clasificación estuvo a 10ª, que es verdad que Ricciardo luego se te pone cuarto, y a Pérez le dijeron mucho, decir, ostras, que un Alfa Tauri lo tienes delante, pero ves la diferencia contra Verstappen, y fue mucho mejor de lo que suele ser a Checo en esta clasificación. Y luego en carrera, evidentemente, quinto en parrilla, con 3 coches en paralelo delante, coge el mejor rebufo de la historia, se va hacia el exterior y hace ese 3 en paralelo, y es lo típico. Y frena por delante, frena primero. La foto de la frenada está con el morro por delante. Sí, pero es eso, que ya sabes que con 3 coches en paralelo son muchas papeletas. Ya, es difícil. Y entonces yo por eso y porque creo que ayer Checo podría haberse permitido seguramente ser un poco más cauto. Con el coche que tenía, con la confianza que se le veía este fin de semana, sabiendo que Norris te empezaba desde tan atrás, que los Mercedes también los tenías atrás. Yo creo que ayer era un podio relativamente fácil de Checo y quizá pecó de agresividad. Nos vamos con Kevin Magnussen, 19ª posición para el piloto de las 3 ruedas. ¿Qué nota tiene el danés? Magnussen tiene un 5, que Kevin fue el causante, como bien dices, de la bandera roja, el coche seguro de la bandera roja en la vuelta 35. Sí, al final, claro, la pregunta es qué causó el accidente, ¿no? Nosotros lo estamos viendo aquí en directo y nos pareció que podía ser algún tipo de rotura en el coche, porque el coche se desplazó de golpe a la izquierda y no es un contravolante eso, y efectivamente Haas ha confirmado que fue un fallo de la suspensión. Dicen que quizá inducido por problemas de temperatura. Entonces, lo cual es particular. Es verdad que Magnussen… Sí, es una excusa rara, ¿eh? Sí, es verdad que Magnussen, justo en la vuelta del accidente, había tenido esa salida de pista en la última curva, que entró pasado a recta de meta, y hizo 200-300 metros por los pianos y el AstroTurf de la recta de meta, que dices, no sé si esto te puede afectar luego o no, pero el caso es que cuando llegó a las S el coche se rompió y se fue contra el muro. El 5 lo tiene porque fue una carrera regular, lo teníamos atascado en tráfico. Salía 16º, se puso 13º en la salida, se quedó detrás de Bottas y se quedó ahí. Es ahí donde tuvo el accidente. Entonces, bueno, un 5, el accidente no es su culpa, pero la carrera más allá del accidente iba a ser muy anónima y fuera de los puntos. Bueno, también fue anónima y fueron los puntos para Fernando Alonso. La verdad es que fue de los peores fines de semana que recuerdo para el asturiano, motivado también por las piezas, ¿no?, que le entraron debajo del coche y sobre todo el momento de forma que está Aston Martin. ¿Qué nota tiene el asturiano? Yo, Fernando, también lo he suspendido. Yo le he puesto en 4. Como bien dices, es probable que haya vivido uno de los peores fines de semana del año, porque es que de principio a fin fue horrible. El viernes no hubo confianza, trompo en libres 2 encima de los pianos. El sábado no hubo confianza, trompo en la Q1 en la primera enlaza al primer sector. Y seguramente ese trompo es lo que te salva el corte de la Q1, porque al final se te acaba metiendo en la Q2. Y en carrera carente de ritmo, como bien dices, daños en el fondo plano por restos del coche de Checo Pérez. Decía ayer que se le metieron debajo del coche, pero el fin de semana era muy, muy malo y sorprendió en ese sentido el mismo Fernando en sus declaraciones. El sábado admitía que no había hecho un trabajo lo suficientemente bueno, ayer también muy crítico, entonces en Aston Martin pues es lo que hay y no se ocultan. La carrera 13º en parrilla, pierde una posición en la salida, lo tenemos 14º. Y ahí ya con el coche tocado y carente de ritmo, en 10 vueltas le pasan Norris, Sargent y su compañero Lance Stroll. Cuando para en boxes se reincorpora último, 19º, a 5 segundos de Lance Stroll. En la bandera roja, 18º. Hay un momento que pasa Sargent, pero claro, es que luego Sargent le recupera la posición. O sea, pues es sintomático de cómo estaban las cosas ayer. Abandonó a falta de 24 vueltas y básicamente no fue una carrera horrible que te completa un fin de semana que ya había empezado mal. Y es bastante sorprendente porque en Austin vale que no tenías tiempo para trabajar en el coche y demás, pero en Aston Martin estaban muy, muy perdidos. Y ver a Fernando, como lo vimos este fin de semana, con 2 trompos en las sesiones preparatorias y demás, es bastante sorprendente.
Nos vamos con Lance Stroll, que me encanta la foto que has elegido para él. ¿Qué nota tiene el canadiense? Stroll tiene un 5. Stroll también abandonó, pero como lo hizo 5 vueltas del final, oficialmente terminó la carrera. Son esas cosas que tiene la Fórmula 1. Stroll salía desde boxes, salía último porque Aston Martin rompió el Parc Fermé para poder trabajar en los reglajes de su coche. Hay que decir que sí, que hizo una buena recuperación, pero tampoco... Ese cambio de reglaje no fue como el de Austin, que hizo que el coche cambiara de la noche a la mañana. 19º después de la salida por el toque con Checo Pérez, pasó a Ocon para ser 18º, en la vuelta 10 pasó también a Fernando Alonso, que tenía los daños de su coche. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Stroll pierde la posición con Ocon porque Ocon no para en boxes, Ocon acabaría parando con el coche de seguridad, Stroll no, entonces lo tenemos penúltimo, y tiene la mala suerte de que paró en boxes 2 vueltas antes del accidente de Kevin Magnussen. Si hubiera podido alargar hasta la bandera roja, lo hubiéramos tenido un 10º, entonces ya quién te dice que quizá no puedes tener una segunda mitad de carrera un poco más cerca de los puntos. Con el cabo de Kevin Magnussen, 17º, en la resalida tras la bandera roja pasa 2 coches, Sargent y Zhou, lo tienes 15º, con el trompo de Tsunoda 14º, y es entonces cuando tiene el toque con Valtteri Bottas, que fue un poco optimista por parte de Lance, pero la sanción se la llevó Bottas por cómo continuó la pelea dentro del Foro Sol. Entonces fue un cúmulo de despropósitos con sanción para Valtteri Bottas. Y bueno, carente de ritmo, porque al final... La sanción a Bottas es cómico, ¿eh? Sí, claro, Stroll vio un hueco, pero... Sí, claro, sí, hueco había, sí, claro. Pero eso que había un punto de optimismo en el hueco, pero claro, bueno... Pero hueco siempre hay, o sea, físicamente un hueco siempre hay en la entrada de curva, claro. Es lo que tiene una entrada de curva, claro, sí. Sí. Y al final, ya con esto, pues nada, acabó retirándose 5 vueltas del final con daños en el coche y un fin de semana horrible para Aston. Entonces, con la esperanza de que no sea esta la tendencia, ¿no? De que sea una cuestión de que estas 3 carreras que quedan lo puedan cambiar. Bueno, vamos con el renacido, vamos con Logan Sargent. ¿Qué te pareció la carrera del de Williams? Sargent está terminando bien el año, ¿eh? Sargent, o como mejor que antes, por lo menos. Sí, también te digo, cuando has estrellado 5 o 6 veces desde Zandvoort es fácil mejorarlo, ¿no? Pero claro, fue una buena carrera. La nota es un 7. Mucho más sólida de lo que dice esa 16ª posición final, y una carrera, un resultado muy surrealista. Porque Sargent, hasta la última curva, literalmente la última curva, iba 12º. Pero en ese momento en Williams lo llaman a boxes. En la última vuelta, en la última curva. Porque eso me lo perdí. Estaba gestionando un problema de bomba de combustible. Toda la carrera se ve. Y más o menos lo capearon. Pero se ve que hay un momento que dicen, esto ya no lo podemos aguantar más, entra a boxes. Pero es una situación surrealista que si tú ves la repetición, ves que el hombre te sale del Foro Sol 12º y dices, hombre, si el coche está en las últimas, intenta cruzar la línea de meta por inercia, ¿no? Y ya te quedas parado en recta de meta. Pues claro, en lugar de eso, pues Logan Sargent lo llamaron a boxes y entró a boxes. Y es la diferencia entre ser 12º a 16º. Te juro que no lo sabía. ¿En serio me lo estás diciendo? Sí. Es bastante extraño porque, claro, ¿por qué? ¿Sabes? Si ya estás ahí, déjate caer y cruzas la línea de meta. Pero bueno, al final 16º, su carrera lo teníamos 19º en parrilla, 17º con el accidente de Pérez, también pudo pasar a Esteban Ocon, pasó Fernando Alonso 16º, con el accidente de Magnussen 15º, en la resalida cae 15º, 18º, y sí que termina muy fuerte. Pasa Alonso Zhou 16º, con los trompos de Tsunoda y de Stroll 14º, en las últimas vueltas pasa a Bottas, pasa a Hülkenberg 12º, y ahí es donde abandona. Entonces, vale. Yo no entiendo por qué, pero abandonó entrando boxes. Sí. Pero bueno, yo le he puesto el 7 porque siendo un Williams y cómo está terminando el año Sargent está muy bien. Lo único que es un final un poco extraño de comprender. Pues vamos con Valtteri Bottas, que terminó 15º. Bottas tiene un 5, vivió una montaña rusa. Bottas y Alfa Romeo en general. Los dos Alfa Romeo salían desde el top 10, que no, esto no lo vimos venir, pero hicieron una gran Q3. Y al final los dos acabaron fuera y Bottas con el peor resultado de los dos. Bottas salía 9º en parrilla, hizo una mala salida porque Zhou le ganó la posición. Y de hecho Bottas también fue tan cauto en la primera enlazada, las primeras 3 curvas, que se dejó un par de puestos más. Con esto Bottas pasa de ser 9º en parrilla a 12º al final de la primera vuelta. Se queda atrapado detrás de Zhou durante toda la primera tanda. Acaba retrasando la parada hasta la vuelta 31, solo aumenta un par de vueltas antes del coche de seguridad. Y ahí hay un poco de rabia, porque si Bottas hubiera podido aguantar hasta la bandera roja sin entrar, lo hubiéramos tenido 10º. Entonces ya se te mete de lleno en la zona de los puntos. En vez de eso, lo tenemos 16º con la bandera roja, sí que te gana 3 posiciones en la resalida y hay un intercambio de posiciones con Lando Norris, con el trompo de Tsunoda sube a la 13ª posición, entonces tiene el toque con Stroll. Y de hecho Bottas, que cruza 14º, pero con la penalización también acaba perdiendo una posición. Entonces, bueno.
mala suerte en la gestión de la bandera roja, sobre todo. Y que hace fresquito por esta zona aquí también. Sí, un poquito. Como siempre. Bueno, le ganó hasta Guan Yu Zhou, fíjate cómo está el tema. ¿Qué nota tiene el piloto chino? Joe tiene un 6, mucha mala suerte con el coche de seguridad, como tantos pilotos. Al final no es el único, ni mucho menos. Joe era el segundo de los Alfa Romeo en parrilla, lo teníamos 10º, pero pasó a Bottas en la salida, aguantó la 10ª posición que tenía, pero aún así le ganó a su compañero. A partir de ahí, Albon le gana posición, Joe para muy pronto, en la vuelta 21, para cambiar al neumático duro, y el único problema es que cuando te sale la bandera roja 14 vueltas después, Joe lo tienes con un duro de 14 vueltas, y sin más opción. Entonces, básicamente estaba condenado. La segunda parte de la carrera tenía gomas muy usadas contra gente que había tenido una parada gratis. De esta forma, Joe, de ser 13º en la resalida, acusa la degradación, llega a ser 18º en un momento que cae a plomo, y sí que al final el resultado se maquilla porque pasa Fernando Alonso, Stroll trompea, Sargent abandona, Bottas penaliza, y así vuelve a la 14ª posición. Pero ahí la carrera de Joe, sobre todo, pues condicionada por ese neumático duro tan usado. Si hubiera podido parar un poco más tarde, quizás sí que lo hubiéramos tenido un poco más en la pelea por los puntos. Bueno, estuvo a la pelea hasta el final Nico Hülkenberg, su gran premio número 200, y la peleó, pero es que claro, es que venía Ocon. Sí, pero estuvo bien, ¿eh? Hülkenberg no... Ocon había avisado que iba a atacarle, ¿no? Avisó 15 vueltas antes. Lo avisó, sí. Pero hay que ser previsor, entonces Ocon avisó de que iba y efectivamente fue. Pero bueno, la carrera de Hülkenberg yo creo que fue más que buena, yo le he puesto un 7. Estuvo peleando por los puntos toda la carrera y se quedó a nada de conseguirlo. Tuvo 10º en parrilla de salida, hizo una grandísima salida porque gana 4 puestos de golpe, lo tenemos 8º, aguanta ahí toda la primera tanda y sabemos todos que Haas tiene un problema de degradación. O sea, sabemos que las tandas largas pues se le atragantan un poco a este coche. Y básicamente, ese pequeño detalle, ¿no? Que un coche hecho para 300 kilómetros no aguanta 300 kilómetros. Sí, básicamente. Y entonces, básicamente, cuando Hülkenberg para en boxes para meter el neumático duro, regresa en 10ª posición y llega en estas condiciones a la bandera roja sabiendo que tiene que marcarse 37 vueltas con el neumático duro. Empieza la resalida 9º, cae a la 10ª posición, aguanta ahí 30 vueltas y es eso lo que hace tanta rabia en la carrera de Hülkenberg, que es 10º y está en los puntos hasta 6 vueltas del final. Que ahí sus neumáticos están... Y cae hasta la 13º, o sea, fíjate la caída. Sí, o sea, te aguanta 30 vueltas, 10º ahí como puede, hasta que los neumáticos pues pasan del cliff y se te deja 3 posiciones, termina 13º. El 7 yo se lo he puesto porque, hombre, los problemas de degradación del Haas son bien conocidos. Era difícil intentar lo que hizo y aún así más o menos se salió con la suya. Lo único que da bastante rabia. Sí, lo que no era tan difícil era el último adelantamiento que intentó Yuki Tsunoda, Qué rabia dio, que salía desde atrás, remontó, estaba llegando a la 7ª posición para incluso luchar con Ricciardo. Y el resumen perfecto es Tsunoda. Puede ser que tenga ritmo, pero él solo se encarga de liarla. ¿Qué nota tiene el japonés después del accidente de ayer? Sí, yo por eso mismo le he puesto un 4 directamente. Y es como bien dices, que al final la carrera de Tsunoda de ayer es muy engañosa. Porque todos estamos tan encantados con Ricciardo, ¿no? Que nos olvidamos de Tsunoda, y cuando tiene el accidente Tsunoda, lo que dices, parece que ha hecho otra carrera desastrosa, pero en verdad no. En verdad Tsunoda estaba haciendo carrerón hasta ese momento. Un auténtico carrerón, porque salía 18º, en ese momento estaba 8º, peleando por el 7º. Claro, con Ricciardo 6º, y dices, llega un momento que, como tiene el motor fresco, y imagínate que al final adelanta incluso a Ricciardo. O sea, se hubiera revertido todo lo que estamos hablando de Ricciardo y de Tsunoda. Sí, pero al final, pues ¿qué pasó? Pues que tiró por la borda un buen puñado de puntos, que esto si eres Alfa Tauri en estas fases del calendario no te lo puedes permitir, y evidentemente que Ricciardo no lo hizo. Hay un contraste ahí bien bonito. Si vemos su carrera, pues Tsunoda sale 18º, gana 3 puestos en la salida, lo tenemos 15º, pasa a Fernando 14º, paró muy pronto, paró en la vuelta 9 para buscar aire limpio y tirar un undercut, y en estas condiciones, de hecho lo encontró. Llega a la bandera roja siendo 8º, Yuki Tsunoda. Entonces la estrategia del undercut, de parar pronto y salirse del tráfico, que dio mucho resultado. La resalida tras la bandera roja lo tenemos 8º, y es entonces en la vuelta 49, cuando está persiguiendo en este caso a Oscar Piastri, que tiene ese accidente al final de la recta de meta, un error de cálculo, pero que echa por la borda un 7º, como bien dices, cae hasta la 16ª posición, recupera al final, es 12º, pero muchos puntos perdidos. Y lo que decimos, ¿no? En ese debate de qué alineación querrías tú para Alfa Tauri, siempre da rabia que... estará, seguramente. Sí, siempre da rabia que ves que puede hacerlo bien, pero siempre hay alguna cosa que dices, esto no acaba de funcionar, ¿no? Entonces, y además es que era un carrerón, pero con ese accidente es lo que es. Bueno, hablemos de Alpine. Empecemos por Pierre Gasly, que terminó 11º. ¿Y con qué nota, Martín Muñoz?
Pierre Gasly tiene un 6. Pierre Gasly salía delante de Esteban Ocon, terminó detrás. Su carrera también podría haber sido distinta con el coche de seguridad. Al final Gasly lo tenemos un 10º. Gana 2 puestos en la salida, lo tenemos 9º. En esa primera tanda, Gasly lo tenemos atrapado justo detrás de Nico Hülkenberg, que es ese grupo de coches que están liderando la zona media a la espera de que llegue Norris y compañía. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando acaba parando en boxes en la vuelta 28, esos 2 coches que habían parado tan pronto para ir al undercut, que es a Tsunoda, pero también Norris, esos 2 coches le ganan la posición. Con esto Pierre Gasly cae de 9º a un 10º y básicamente se le complica la carrera. En la resalida tras la bandera roja es un 10º, pero hace una salida muy mala, pierde posición contra Esteban Ocon con superioridad de neumático y se queda ya 12º hasta el final. Lo acaba maquillando pasando a Hülkenberg ya por degradación, pero básicamente terminando justo fuera de los puntos. Entonces, bueno, una coincidencia de varias cosas, que Ocon tuvo más suerte evidentemente con el coche de seguridad, pero le faltó ritmo en la primera fase de la carrera seguramente, y en condiciones normales lo habríamos podido ver por delante del compañero, pero no fue el día. Pues hablemos del compañero, que entró en la zona de puntos. Entramos en el top 10 con Esteban Ocon. Sí, Esteban Ocon, que tiene un 7,5, que por generosidad lo hemos redondeado al 8. El único Alpine en los puntos. Único piloto también que llegó a la bandera roja sin cambiar neumáticos. Que es lo el único de todos, ¿eh? Sí, lo típico que decimos, ¿no? Alargas y buscas el coche de seguridad. Tal. Bueno, pues este alargó hasta la bandera roja, que estuvo bien, porque claro, a la que vieron las Tech Pro ya dijeron, esto lo van a parar, y lo hicieron. Claro. Hubo otros equipos que no lo hicieron. Hubo otros equipos que a la que Ferrari. Sí, que a la que te sacaron el coche de seguridad, te pararon el coche. Que podrías decir, hombre, si has visto las Tech Pro, ya sabes, ya sabes lo que viene después. Entonces, sí, Norris y Albon, ¿no? También, que pararon ahí con el coche de seguridad. Sí, entonces sí que en Alpine, micropunto positivo en esa tesitura. Y su carrera, la carrera de Esteban Ocon, 15º en la parrilla de salida. Salida muy mala, cayó hasta la 18ª posición. Y ahí es donde se produce el cambio de estrategia. En Alpine optan por alargar, a quedarse fuera y tirar los dados, y le salió. En el momento de la bandera roja, Ocon ha pasado de 18º a 14º, pero crucialmente te puede meter un medio nuevo que le hace mucho más fácil el final de la carrera. Con superioridad de gomas pasa Joe Gasly Norris en el momento de la salida para ponerse a un 10º. Norris le pasa, pero como luego Tsunoda trompea, recupera la 11ª posición y ya 6 vueltas del final acaba pasando Nico Hülkenberg para ganar la última posición de los puntos. Entonces hubo un punto de suerte, pero lo hizo. Entonces está bastante bien. A mí no me engañas, ¿eh? Has dicho que he redondeado hacia arriba por generosidad. Lo has redondeado por esa radio, la de avisarle que voy. Bueno, seguro de ello. Ese fue el momento que le veías que estaba a 200. El pobre. ¿Sabes eso? Que no te pongas delante, que te pega un puñetazo de lo sobre revolucionado que iba. Y le costó un poco Hülkenberg, ¿eh? O sea, Hülkenberg aguantó, pero bueno, acabó cayendo. Bueno, pues nos vamos con Alex Albon, que a pesar de esa mala estrategia pudo terminar 9º. Nuevos puntos para el Williams. Sí, Albon tiene un 8, tercera carrera consecutiva de Alex Albon en 2 puntos, que es el mejor récord de la temporada para Williams, entonces eso está muy bien. Williams, una auténtica montaña rusa. Al final, después de Libres 3 nos las prometíamos muy felices, esperábamos a Albon, que Albon hiciera un Ricciardo, ¿no? Era un poco la sensación que teníamos después de los libres. En lugar de eso, Albon cae en la Q2, los dos Alfa Romeo en la Q3, y luego el domingo básicamente esto se corrige. Entonces Albon saliendo 14º, hizo una gran salida, gana 3 puestos, lo tenemos un 10º justo entre los dos Alfa Romeo. En la vuelta 15 pasa Joe, ya lo tenemos dentro de la zona de los puntos. Retrasó la parada en boxes hasta el coche de seguridad previo a la bandera roja. En ese momento lo teníamos 9º delante de Tsunoda, entonces uno de los pilotos que por no leer las Tech Pro, pues perdió algo de posiciones en pista, sí. Porque básicamente pues de ser 9º se ve a 12º en el momento de la bandera roja. En el momento de la segunda resalida gana a 3 posiciones con Gasly, Hülkenberg, Norris, lo tenemos 9º, Norris le recupera posición, pero Tsunoda trompea, de modo que Albon acaba heredando esa 9ª posición. Y una carrera que si es las diferencias, hombre, a 10 segundos de Ricciardo, 6 segundos de Piastri, medio minutazo sobre Logan Sargent, pues ni tan mal en la línea de lo que hace Alex Albon. Pues nos vamos con Piastri, que terminó 8º, una carrera que no va a pasar a la historia, seguramente. No, fue un poco sorprendente, ¿no? Tiene un 6, porque tampoco hizo las cosas demasiado mal y evidentemente hay factores, pero sí que fue una carrera bastante gris, que se te suma un poco a la sensación de Austin. En Austin en carrera tuvo el accidente que tuvo, pero en el sprint también le faltó muchísimo ritmo, ¿no? Y sí que en Japón y demás te daba la sensación que Piastri quizá ya lo teníamos ahí con Lando,
Y estas últimas carreras que dices, ostras, que Lando es mucho Lando todavía, ¿no? Entonces va a necesitar un poco más de tiempo. Su carrera, evidentemente, tiene un antes y un después con el coche de seguridad y con la bandera roja. Salía séptimo Oscar Piastri, se puso sexto con el accidente de Sergio Pérez, aguantó esa posición durante toda la primera tanda. Sorprendió que no pudo con Ricciardo, lo llevaba 2 segundos por delante. En ningún momento vimos que el McLaren pudiera ponerle en apuros y por coche en condiciones normales sería, pero Alfa Tauri estaba inspiradísima. Cuando paró en la vuelta 25 regresó en la misma posición, aguantó la sexta posición hasta la bandera roja y ahí sí que se complican las cosas, porque hay una serie de coches que te meten un neumático medio y le acabará pasando George Russell, le acabará pasando Lando Norris y terminará la línea de meta en octava posición. Dicen que con daños en el coche. Entonces, quizá esto puede explicar un poco la falta de ritmo de Oscar Piastri. Pero sí que es verdad que un poco un alma en pena, ¿no? Sobre todo viendo la velocidad de Lando toda la carrera y la inercia que tenía Lando, y veías a Piastri y dices, ostras, que parecen dos coches completamente diferentes. Totalmente. Y delante de Piastri terminó el que hablamos, Daniel Ricciardo, que fue uno de los grandes ganadores del Gran Premio de México, si no el protagonista incluso. Sí, yo he puesto un 9. Mi piloto del día. Yo creo que su carrera creo que tiene un punto más de mérito que Norris por el contexto, pero el premio se lo llevo también merecidamente Norris. Absolutamente magistral, porque es que al final perdemos de vista que Alfa Tauri viene de ser última en el Mundial de Constructores, y este señor que tenía la mano rota hace 2 días y que regresó en Austin arrastrándose por el circuito, porque Austin no estuvo... Sí, no era el Ricciardo que conocíamos, pues de la nada se saca una 4ª posición en parrilla, que lo estábamos viendo en el momento de los directos, ¿no? Y sí que el corte de Q1 y Q2 con su nodo penalizado y los rebufos, dices, vale, este corte lo ha pastado por la ayuda del compañero, pero luego la 4ª posición que se saca de la manga en la Q3, bajando 4 o 5 décimas el tiempo anterior, absolutamente imprevisto. Y luego, sobre todo, la carrera de Ricciardo es el mérito de codearse con quien se codeó. Básicamente lo teníamos 4º en parrilla, aguanta la posición después de la salida, esquiva evidentemente el accidente de Checo Pérez. Hamilton le pasa durante la primera tanda, con eso lo tenemos 5º. Después de su parada en boxes se mantiene todavía en esa 5ª posición, de hecho es 5º durante la bandera roja también. Y ya sí que en la resalida sufre contra Russell por la diferencia de neumáticos, que Russell llevaba un medio. Pudo contener a Oscar Piastri con el McLaren, pero ya cuando llegó Lando Norris absolutamente desbocado en las últimas vueltas, le hizo ese exterior brutal en la curva 4 y ahí sí que Ricciardo no pudo aguantar y fue 7º. Pero bueno, 6 puntazos heroicos para Alfa Tauri dado el contexto, de 10º a 8º en el Mundial de Constructores, y ya tiene pues 6 puntos. Su Noda tiene 8. Entonces la proyección es buena. Carrerón de Ricciardo, carrera bastante para el olvido de George Russell, que terminó 6º, pero parecía que tenía que meterle mano a los Ferrari. Sí, y es un poco esa sensación de falta de ritmo que por otras situaciones, pero es parecido a Piastri, ¿no? Parecido a Carlos. Es esa sensación de que siempre hubo un compañero en este fin de semana que no acabó de funcionar. Y en este caso, la carrera de George Russell muy gris, sobre todo comparada con Hamilton. Hamilton le mete 6 segundos en la primera tanda, 13 segundos en la bandera roja, medio minuto en línea de meta. Entonces la diferencia de ritmo abismal, y sobre todo la diferencia en el trato del neumático medio, que esa fue la clave. Los pilotos que acaban la carrera con neumático medio, llámalo Hamilton, llámalo Norris, y también Russell, tienen que gestionar el neumático medio y llegar con él hasta el final con vida. Hamilton, Norris lo hicieron, Russell se lo cargó. Punto y final. Es básicamente lo que pasó. Entonces, George Russell lo teníamos 8º en parrilla, se puso 7º en el momento de la salida gracias al accidente de Checo Pérez, atascado detrás de Oscar Piastri, que no pudo contra él, para en boxes en la vuelta 26, siendo todavía 7º, y sí que entonces llega el momento de la resalida. En Mercedes hacen el todo o nada, que es la estrategia que les hemos visto siempre y que a mí me encanta, eso de tirar los dados y dices, bueno, aunque no salga, vamos a intentarlo, le meten un neumático medio. Russell hace una grandísima salida porque te pasa Piastri y te pasa Ricciardo, con eso se pone 5º. Y ahí es donde la carrera de Russell se tuerce. Está atascado detrás de Carlos Sainz. Vemos como por delante Hamilton con el mismo neumático medio puede pasar a Leclerc relativamente fácil, pero Russell contra Sainz no puede. Y básicamente, como lo intenta durante una serie de vueltas, sobrecalienta los frenos. Hay un momento que le piden que levante el pie. Cuando lo hace, se le descontrolan las temperaturas de los neumáticos y se acaba la carrera. Y sí, nunca lo recupera, porque parecía que quizá un par de vueltas luego iba a volver, pero solo va para atrás y ya está. Sí, y básicamente por esa situación de que había cocinado demasiado el neumático y se lo había cargado, es también como acaba llegando Lando Norris al final, que Lando le hace un adelantamiento también brutal en la curva 4. Entonces, bueno, es un 6, carrera decente porque el hombre lo intentó, pero evidentemente hubo un fallo de gestión de neumático y fue el único que falló al gestionarlo.
Pues vamos con la quinta posición de Lando Norris. Dice Andrea Stella, que el jefe de McLaren, que la actuación de Norris es comparable a Valencia 2012. ¿A ti te parece, Martí, comparable Valencia 2012 con la remontada de Norris? Yo creo que eso es quizás palabras mayores. Pelín, ¿no? Yo creo que fue un carrerón. Sí. Valencia 2012 lo recordamos todavía. De aquí 6 años, a ver si recordamos México 2023. Entonces, yo creo, yo le he puesto 9 a Lando. Es un carrerón, piloto del día. De ahí a Valencia 2012 yo creo que hay un pequeño trecho, sobre todo porque al final, no es por desmerecer, porque Lando te remonta de 17º a 5º, pero sabes que tiene un coche para remontar, y de los rivales directos con los que tenía que pelear, rival directo al que supere es George Russell. Entonces, de ahí a elevarlo a Valencia 2012, yo creo que hay una pequeña diferencia. Pero bueno, un carrerón, y sí que si ponemos la lupa, 17º en parrilla, único piloto con el neumático blando de inicio. No le acabó quizá de dar todo el resultado que quería, porque no pudo progresar apenas en esa primera tanda. De hecho, solo gana una posición en la salida, que es el accidente de Checo Pérez, y que pasa a Fernando Alonso con estos 15º. Y en la vuelta 11 es cuando McLaren para a Lando Norris para buscar el undercut. Lo meten en una ventana de 17 segundazos de aire limpio, y básicamente con esos 17 segundos y un neumático duro, Norris remonta por puro undercut hasta ser octavo en el momento del accidente de Kevin Magnussen. Sin embargo, para con el coche de seguridad, esto lo deja 10º para la resalida, que al final lo acaba compensando, pero que sí que es un pequeño paso atrás. Y en la resalida, sin embargo, cuando parece que todo se ha ido al traste porque es mala y cae a la 14ª posición, con el neumático medio pasa Bottas, Gasly con Hülkenberg para ser otra vez 10º, pasa Albon para ser 9º, con el trompo de Tsunoda es 8º, con las órdenes de equipo de Piastri es 7º, y ahí sí que le vemos esos dos grandes exteriores a Ricciardo y Russell para ser 5º, a los dos en la curva 4. Entonces sí, carrerón, muy meritoria, muy épico. Valencia 2012, yo creo que hay una pequeña diferencia. Un poquito más épico todavía, claro. Pero entonces yo quizá Valencia 2012 te diría que no, y de hecho yo te diría que a mí me sorprendió más la carrera de Ricciardo que la carrera de Norris, pero sí que Lando estuvo muy bien. Estuvieron bien a secas los Ferrari, porque sabíamos que iban a caer para atrás, pero bueno, estuvieron uno en podio y cuarta posición para Carlos Sainz. ¿Qué te pareció la carrera del español? Pues Carlos tiene un 6. A mí me pareció una carrera bastante gris. Criticable en todos los sentidos posibles. Criticable por falta de ritmo, porque a Carlos le faltó ritmo contra Leclerc. En la primera tanda, Leclerc le metió 8 segundos por puro ritmo de carrera y con un alerón tocado, lo cual es bastante extraño de ver. Y también, evidentemente, criticable en el lado del equipo, podrías argumentar, porque Ferrari fue muy conservadora, ¿no? Esa sensación de a la que se te planta Hamilton justo de detrás y dices, vale, el podio no lo vamos a salvar con los dos coches, pues nos resignamos. Mantenemos el plan inicial, no cambiamos nada, ¿no? Y quizá lo estamos viendo en el directo y dices, pues no sé, para el piloto antes, ¿no? Intenta alargar un poco más, intenta algo que te dé la sensación de que Ferrari se cree de que está peleando por un podio aquí con los dos coches. Pero bueno, la carrera de Carlos lo teníamos segundo en parrilla, cae a la 3ª posición en la salida detrás de Verstappen, aguanta Hamilton a distancia de DRS toda esa primera tanda, pero Leclerc pues se escapa unos 8 segundos. Sabiendo que Hamilton te amenaza al podio, en Ferrari no hacen nada. Cuando Hamilton para en la vuelta 24, Sainz alarga hasta la 30, y cuando vuelve a pista lo tienes detrás de Hamilton a 7 segundos. Entonces la situación era la que es. En la resalida, sin embargo, puedes decir, a partir de la bandera roja es cuando Carlos se redime. Y es cuando realmente hay un punto de mucha calidad, porque te aguanta George Russell con los neumáticos medios del Mercedes y te defiende la 4ª posición, que Leclerc no puede contra Hamilton. Entonces, eso está muy bien, pero faltó ritmo en la primera parte de la carrera, sobre todo contra Leclerc, y sí que en el muro de boxe es un poco más de creatividad, ¿no? Un poco más de Mercedes, de todo o nada, que a veces también estaría bien ver a Ferrari con un poco más de ambición a veces. Bueno, a pesar de todo, Leclerc sí que se pudo subir al podio. ¿Qué te pareció la carrera del Monegasco? Yo le he puesto un 7. Me pareció una carrera decente dadas las circunstancias. Leclerc muy perjudicado por la bandera roja, porque al final, si no llega a ser por la bandera roja, Leclerc ayer tenía muchos números de ser segundo. De hecho, en ese momento ya habían parado todos. Leclerc está segundo, 3 segundos por delante de Lewis Hamilton, con 7 vueltas menos de neumático. Entonces, por mucho ritmo de carrera que tuviera ayer el Mercedes, 7 vueltas podríamos decir que es suficiente para pensar que quizá el Ferrari lo podía compensar y le podía salvar la segunda posición. Pero claro, tienes la bandera roja, Mercedes se saca de la manga el neumático medio,
que por cierto, Carlos tenía un neumático medio también, pero no se lo pusieron durante la bandera roja. Y Leclerc, quedándose con el duro, pasa lo que pasa. Si vemos la carrera de Charles, lo tenemos primero en parrilla. Es protagonista con el accidente de Checo Pérez, que ahí hay un toque que daña su alerón delantero. A partir de ahí aguanta en segunda posición. Aguanta también a Carlos Sainz, que le mete 8 segundos de diferencia. Tras su parada en boxes, lo tenemos segundo con Hamilton con una ventaja de neumático. Eso se va al traste con la bandera roja y cuando Hamilton te mete el medio, te acaba pasando poco después de la resalida. Y Leclerc, que se limitó a cumplir el podio. Entonces, buena carrera, pero perjudicado por la bandera roja, evidentemente. Pues nos vamos con Lewis Hamilton. ¡Qué carrerón! Vaya temporada infravalorada, yo creo, del piloto británico. Se está merendando a Russell y bueno, va camino a ser subcampeón del mundo después de todo. Sí, no, Lewis está muy, muy bien y hay el contraste con Russell este fin de semana, ¿no? Sobre todo, tiene un 9, Hamilton tiene un 9. El contraste, podrías decir que se los puso en una situación muy parecida con ese medio usado después de la bandera roja y el veterano cumplió y el aspirante se estrelló, básicamente. Entonces Hamilton le ganó al compañero no en la pista, pero sí que en un reto de gestión y lo hizo muy bien. Fantástica recuperación porque al final Lewis es que salía sexto y te recupera hasta la segunda posición. ¿Y cómo fue su carrera? Pues de sexto en parrilla, quinto gracias al accidente de Checo Pérez. En las primeras vueltas pasa también a Daniel Ricciardo, lo tenemos cuarto. Lo tenemos a rebufo de Carlos Sainz, ahí acosando el podio. Mercedes para muy pronto, Ferrari alarga más. El undercut funciona, entonces Lewis ya lo tienes tercero con inferioridad de neumático contra Charles Leclerc. Eso se neutraliza con la bandera roja, te mete un medio, pasa Leclerc. Y sobre todo mantiene con vida el neumático. Porque a Leclerc le oímos esa radio de Ferrari cuando quedaban unas 25 o 30 vueltas que le decían, bueno, el neumático duro le quedan unas 5 buenas vueltas. A partir de ahí la carrera empezará a ir hacia ti. Y nunca fue el caso. El medio de Russell se deshizo, pero el de Hamilton aguantó hasta el final. Y eso fue una gran gestión de Lewis Hamilton y por eso también el 9. Una gran gestión de carrera una vez más para Max Verstappen. Ganó por quinta vez en 6 años en México y 16ª victoria de la temporada. ¿Qué nota tiene el piloto neerlandés, Martín Muñoz? Verstappen tiene un 8. Le he puesto una nota un poco más baja de lo habitual. No es el 9 constitucional de Max Verstappen. Okay. Victoria nada exigida. Yo creo. Todos vimos... fue un gran chasco el momento del accidente de Checo Pérez. Y cómo se dibujó la carrera a partir de ahí, ya vimos que la carrera había terminado. Entonces no tiene mucho más sentido. Evidentemente Verstappen lo hizo muy bien en la salida. Desde la tercera posición se puede liderar al final de la primera vuelta. Lo hizo en 2021, lo ha vuelto a hacer en 2023. Y ya con Checo fuera de la contienda se limitó a gestionar 4 segundos y medio sobre Leclerc. Estrategia alternativa porque para muy pronto. Tenía unas 12 vueltas más de neumático que Leclerc, unas 5 más que Hamilton. Eso quizá podría haber sido un problema al final de la carrera, no lo sabemos, pero como ocurrió el accidente de Magnussen con el coche de seguridad, parada gratis, segundo juego de neumáticos duros y hasta el final sin ningún problema. Así que nada, 51 victorias, ya está con Alain Prost, empatará seguramente con Vettel este mismo año. Si gana en Sao Paulo, revienta el récord de porcentaje de victorias en un mismo año de Ascari del 52. Lo único que sí que le he puesto un 8 porque digo, fue poco exigida. Yo creo que fue de las victorias más viniendo de Austin, que tuvo que pelear contra su propio coche, con Hamilton presionando y demás. Y aquí, en cambio, podías ver que Leclerc, desde el minuto 1, estaba mirando por el retrovisor a Hamilton y Verstappen es que en ningún momento estuvo bajo peligro.